Estamos estudiando los miércoles de Santiago, así es de que vayas al libro de Santiago, el capítulo 1. Pues este es el octavo tema y apenas vamos en el versículo 19, así es de que ya podrá darse cuenta que vamos con varios temas. El libro de Santiago trata muchos asuntos y ya hemos explicado que Santiago es el hermano de Jesús, no un apóstol, sino es el hermano Jesús quien escribió esta carta. Y vamos a meditar en estos dos versículos para poder centrarnos en el mensaje. Dice el versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuevamente Santiago se identifica con sus lectores llamándolos amados hermanos. Amados hermanos, como lo dice en el versículo 2, y nos hemos centrado también en eso. Y nos da un mandato, un consejo de parte de Dios, que nos da tres advertencias o tres enseñanzas, que dice que seamos prontos para oír, ser rápidos para oír, que seamos tardos para hablar, y sobre todo el que cumple estas dos, lentos para enojarnos, ¿no? Alguien que es pronto para hablar seguramente va a desarrollar enojo. Es lo contrario, si alguien es lento para hablar, puede desarrollar paciencia y entonces no ejercerá enojo. Bueno, hay muchas causas por las que nos podemos enojar. Hay muchas razones por las que nos podemos enojar. Hay muchas razones por las que a veces hasta la indignación puede ser una causa de enojo. Y yo creo y estoy seguro que el enojo es una emoción que Dios nos dio también, porque ese enojo debería ser dirigido a la santidad, pero desgraciadamente el ser humano sin Dios, su enojo no va dirigido a la santidad, sino su enojo va dirigido a su ego, a su orgullo, a su yo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que mirar cómo Dios, Él es un hombre que también expresa la Escritura que Él se enoja, pero eso es santo, ¿no? Eso es santo. Muchas veces las causas de nuestro enojo, usted medite ahí cuáles son, pero algunas que podemos decir o mencionar es cuando nos sentimos heridos por la palabra de alguien o por la actitud de alguien. Ahí nos enojamos y entonces cuando nos enojamos, como es nuestro ego, cuando nos sentimos heridos queremos decir cosas o hacer cosas que no son justas. Cuando sentimos rechazo también nos podemos enojar. Puedo mencionar algunas, pero hay muchas razones por las que la causa del enojo, cuando también sufrimos vituperio, injuria o nos levantan falsos, nos enojamos. Y eso es muy común entre los matrimonios, ¿no? Cuando se está arreglando un asunto y dicen cosas que tú no dijiste o cosas que tú no hiciste, pues viene rápido el enojo, ¿no? Y eso, el enojo es un problema que en la sociedad ha afectado mucho, ¿no? Cuando nos impiden conseguir lo que queremos, también nos puede ocasionar enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, como no estamos centrados en la santidad, estamos centrados en nuestro ego, cuando alguien nos impide lo que queremos lograr, nos enojamos, ¿no? Cuando nos menosprecian también por causas indebidas o injustas, también nos enojamos. Y el problema no es el enojo, el problema es la consecuencia del enojo. Porque el enojo, en cierta manera, la Escritura lo vamos a ver más adelante, está permitido a lo mejor tener un enojo. El problema es que llegamos a la ira. Por eso Santiago dice, seas tardo para enojarse. Pero después dice, porque la ira no obra conforme a la justicia de Dios. Entonces el enojo es válido, el problema es la ira. Y en la ira nos descontrolamos, hablamos con el estómago, decimos cosas que no debemos de decir, etcétera, etcétera. Entonces podemos mirar que esta emoción que ha afectado muchas relaciones, esta emoción que es un problema muchas veces en los matrimonios, muchas veces en las relaciones interpersonales que tenemos cercanas, porque es difícil que yo me enoje a lo mejor con usted, porque pues no los trato a diario, ¿no? Es difícil que a lo mejor ustedes entre hermanos digan, ay, estoy enojado con Maru, yo por ejemplo. Pues ¿cómo estoy enojado con Maru si la veo 2, 3 veces a la semana? Entonces, y aparte mi convivencia con Maru es poca en estas horas. Pero con los más cercanos sí tenemos llegar a desarrollar problemas de enojo. Entonces yo quiero, y más bien Dios quiere enseñarnos cómo debemos manejar el enojo y qué debemos de procurar para vencer el enojo.
Y nada más quiero asentar unas bases y para los que son nuevos y para los que van llegando aquí, tenemos algunos que son nuevos. Está Mari, ¿verdad? Mari o Rosy. Rosy ¿cómo se llama la señorita que viene contigo, Israel? Fernanda. Entonces, que digan, ¿cómo que Dios se enoja? Vamos a ver un texto bíblico o dos textos bíblicos. Vayan allá de Deuteronomio, es en Deuteronomio 4, por favor. No pierdáis Santiago. Bueno, si quiere perder Santiago no hay problema, ahí podemos regresar en cualquier momento. En Deuteronomio 4, y vamos a ver. Vamos a leer el versículo 1. Dice el versículo 21, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entrara en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jehová se enojó con Moisés a causa del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre estaba volteado a la idolatría, a la desobediencia. Entonces Jehová se enojó, pero no pecó contra el pueblo de Israel. En otra ocasión, Dios, cuando el pueblo de Israel levanta un becerro de oro, usted lo puede leer también en Deuteronomio, levanta un becerro de oro y le empiezan a dar la gloria a ese becerro de oro porque Moisés había subido al monte y estaba ahí recibiendo las tablas. El pueblo se cansó de esperar a Moisés y entonces dijeron, hanos un becerro de oro, y juntaron oro rápidamente, hicieron un becerro, y Dios le decía a Moisés, mira tu pueblo, le dice, voy a destruirlos, estoy airado con ellos. Y Moisés hace una oración a favor del pueblo y Dios no destruye al pueblo, pero no es una ira, porque las cosas de Dios son santas y a Dios le daba tristeza que el pueblo se desenfrenara de esa manera. Dios es un Dios celoso, pero nosotros, nuestro enojo normalmente no está dirigido a la gloria de Dios, está dirigida a nuestro ego, a nuestro dolor, cuando hemos sufrido injuria, frustración, lo que sea. Y entonces nosotros nos equivocamos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Se acuerda también cuando Jesús volcó las mesas porque estaban profanando el templo de Dios, los judíos, y estaban haciendo ahí vendimia? Jesús se enojó, pero no llegó a ira, no hizo nada indebido. Entonces el enojo es una emoción que Dios ha puesto en nosotros, pero nosotros la hemos mal usado. Nosotros en general nos equivocamos cuando tenemos un trato con las personas con las que convivimos más seguidos. En este caso, cuando Dios se indignó, cuando adoraron al becerro de oro y cuando Jesús volcó las mesas, fue indignación santa. Nosotros no nos indignamos cuando nos tratan mal, nosotros nos enojamos y tratamos con venganza, con molestia, con equivocación, con ira a nuestro prójimo. Entonces el problema realmente no es el enojo, sino cómo reaccionamos en el enojo. ¿Usted se ha enojado o no? Yo sí me enojo. Nos enojamos, pero ¿cómo reaccionamos en ese enojo? Y hay enojos que son válidos también en nosotros. Y yo también voy a mencionar algunos, son válidos. Nos podemos enojar en la injusticia, ¿no? Es válido. El problema es qué hacemos cuando nos enojamos, ¿no? Bueno, entonces podemos enojarnos cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando vemos en la calle a un padre que golpea equivocadamente a uno de sus hijos, de 2 años, de 4 años, nos podemos indignar y enojar, porque para ese niño, su padre, quien debería darle protección, ahora es su justiciero, ¿no? Y nos indignamos porque a lo mejor dan golpes con puño cerrado, golpes fuera de orden. Nos indignamos y enojamos, pero ¿qué hacemos ante ese problema? Ese es el detalle de cómo reaccionamos. Si somos tardos para hablar, si resolvemos el asunto con la justicia de Dios, si ayudamos a pensar a aquella persona que se equivocó. Pero nosotros en realidad cuando estamos enojados no somos gobernados por el Espíritu. Y somos gobernados por nuestra emoción, por nuestro estómago. Y lo que Dios nos está enseñando en Santiago es que seamos lentos para la ira. Es que seamos tardos para hablar, es que aprendamos a escuchar, es que aprendamos a resolver el asunto, el conflicto con los que están ahí, ¿no? Es injusto cuando a veces vemos cómo tratan a un mesero. No sé si usted ha visto cómo tratan a un mesero en un restaurante, en una fonda.
Es injusto. Es injusto cuando alguien trata a un inmigrante y lo maltrata. Es injusto. Pero ¿qué hacemos con eso? Esa es una indignación correcta y es un enojo válido, pero el problema es ¿cómo se dice? Lo que hacemos después. Lo que hacemos después. Igual ya nos puede pasar en nuestra casa. A veces nos enojamos con algo injusto que hace nuestra esposa, nuestros hijos. Y nuestro enojo puede ser justo. No está bien que la esposa diga una mentira para salir de su problema, no está bien que el hijo diga una mentira para evadir su responsabilidad, eso es algo injusto. Pero ¿qué hacemos cuando suceden este tipo de cosas en nuestra casa? Podemos enojarnos, pero airarnos, ahí ya nos equivocamos, ahí ya perdimos y ahí estamos pecando contra Dios. ¿Conciliar las cosas o estás resolviendo el asunto para combatir y generar más problema? Si tú estás generando más problema en esa situación, pues tú estás llegando a la ira y tú te estás equivocando. Pero si tú estás buscando que en ese enojo tú sepas ser lento para la ira y pronto para escuchar y tardo para hablar, vas a empezar a reconciliar. Vas a saber reconciliar y tenemos que aprender a reconciliar. Dios ama la reconciliación entre los creyentes, entre los matrimonios, entre las relaciones interpersonales. Dios ama eso. Por eso Dios mismo clavó a su Hijo Jesús en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Pero me temo que muchas veces nosotros en nuestro enojo no reconciliamos y no somos parte del conflicto. Me temo que muchas veces nosotros en medio del enojo nos salimos del orden de Dios. Podemos darnos cuenta que el enojo es pecaminoso con nuestra actitud, con nuestras palabras, ¿no? A veces nos enojamos y hasta pasan días y si vivimos enojados, hay personas que viven enojadas y eso también es pecaminoso, porque ahí se está anidando rencor, ahí se está anidando amargura, se está anidando falta de reconciliación. No sé, usted mujercita, usted varón, cómo es su relación con su esposo, con su esposa. Si usted vive enojada, eso no es santo, eso no es digno. Jesús nos habla de su justicia y nos pide que nosotros debemos de ser sabios para resolver el asunto y reconciliar en vez de agravar el problema. Vaya a Mateo 5, por favor. Mateo 5 es parte del Sermón del Monte y lo digo cada vez que hablo de esos 3 capítulos, es el carácter de un cristiano. Mateo 5, 6 y 7 es el carácter de un cristiano, como también el libro de Santiago enseña bastante sobre el carácter de un cristiano. Y dice Mateo 5, Jesús enseñando, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Él viene hablando del enojo, Él viene hablando del trato de la ira, Él viene hablando de cómo a veces nuestras palabras pueden hacer daño. Entonces dice Mateo 5, 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, porque no es exclusivo de que alguien esté enojado contigo nada más, sino que tú también tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Esto es una manera de resolver el problema del enojo y de la ira, pero desgraciadamente el ser humano, como es egocentrista, como a veces somos egocéntricos, somos orgullosos, no queremos reconciliar. Y tú y yo estamos llamados a reconciliar.
Todos tú y yo somos llamados a reconciliar. No importa que el otro haya encendido la fogata. No importa. Que tú nada más pusiste tantita gasolina. No importa. Si el otro se equivocó y te ofendió, tú estás llamado a reconciliar. Tú estás llamado. Fíjate, aquí dice, si alguien tiene algo en contra tuya, o sea, te está llevando a más la justicia de Dios. Está diciendo, si tú sabes que alguien se enojó contigo, tú ve y resuélvelo con él, aunque tú no estés enojada con esa persona. Lo podría parafrasear de esa manera. Y tenemos que ser maduros para reconciliar, porque el enojo no, la ira no obra la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es esta que acabamos de leer. La justicia de Dios es amalgamar, estar unidos como matrimonios, como padre e hijo, como vecinos, en el ámbito donde tú estés teniendo enojo. Entonces, a veces queremos hacerle más caso a nuestro yo que a la palabra de Dios. Y nos volvemos injustos, nos volvemos torpes, nos volvemos insensatos y no somos sabios. Y no seguimos el consejo de aquí de Jesús, el de Santiago, que nos dice, sé pronto para oír. No hables. Hay veces que no tenemos que hablar. Hay veces que no tenemos que hablar. No, además, no porque no tengas la razón, no es el momento. Y ese también es otro consejo para resolver conflictos. A veces no hables. Cierra la boca. Cierra la boca. Deja que las cosas bajen y después hablas y vas a hablar con más tranquilidad, con más sabiduría, con más amor, con más paciencia. Pero nosotros a veces queremos resolver el asunto y lo que hacemos es ponerle más gasolina al fuego que ya está encendido. Tenemos que aprender a vencer el enojo y Dios nos da la pauta. Hay una frase que nos debe de hacer pensar que al parecer es una frase de guerra y una frase que dijo Napoleón. Y esa frase dice así, las palabras son más poderosas que un cañón. Así dice Napoleón, que fue un conquistador. Dice, las palabras son más poderosas que un cañón. Y en realidad nuestra boca es un arma que puede destruir. También Santiago más adelante habla que la lengua es una grande arma que destruye. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la lengua. Nuestras palabras destruyen, hermano. Por eso Jesús en Mateo 5, que acabamos de leer más arriba, dice, tú le dices necio, ya te equivocaste. Estás altercando el orden de Dios, estás generando problemas. Y una vez que sale una palabra de nuestra boca, con ira, con enojo, es imposible regresarla. Ya no podemos hacer más que reconocer nuestro error, sanar la herida y reconciliar. Pero tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Por eso Santiago dice, sé lento para hablar. Sé lento para hablar. Sé lento. Miren Proverbios 10, porque el hablar mucho genera problemas. Cuando hablamos demasiado, hablamos de más, decimos cosas que no debimos de haber dicho. Dice Proverbios 10, versículo 19. Dice así, en las muchas palabras, ¿qué? ¿Qué dice ahí? No falta. O sea, cuando tienes mucho que hablar y mucho que decir, te vas a equivocar y vas a decir cosas que pueden ser un pecado. Dice, más el que refrena sus labios es prudente. Lo mismo que dice Santiago, pero no con otras palabras. Sé lento para hablar. Por eso Dios nos dio 2 orejas para que oigamos más y hablemos menos. Si hubiéramos tenido 2 bocas, no, hombre, tremendo sería la cosa. Por eso dice Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado. Usted cuando tiene ahí enojo con su cónyuge, con sus hijos, con el vecino, ¿se ha dado cuenta que cuando habla de más ya se equivocó? Eso es lo que nos está diciendo Proverbios. Y luego no nada más son las palabras, son manoteos, son expresiones corporales. Y nos equivocamos. Yo declaro que tengo que tener mucha sabiduría y tengo que aprender mucho de este consejo de Dios. Porque en mis relaciones más cercanas a veces me equivoco. Y a veces digo y hago cosas que no son funcionales y que son pecaminosas. Hemos de esforzarnos para cambiar de adentro, cambiar nuestra manera de hablar, de pensar. El enojo no es un buen amigo. El
enojo nos va a llevar a tener amargura, rencor, resentimiento, dolor, tristeza, desacuerdos y división entre nosotros. El enojo hace todas esas cosas. Usted póngase a pensar, cuando usted está enojado con alguien, aunque esa persona se esfuerce por hacer bien, usted está enojado y todo lo que esa persona haga, usted lo reprueba, porque está enojado. Y eso te lleva a la amargura, a la tristeza, a la separación, a la división, porque el enojo es tremendo. Pero cuando se lleva a ira es aún peor, eso ya es pecaminoso, eso ya es destructivo, eso ya es vengativo. Nosotros debemos de cambiar de adentro, no de afuera. Es muy fácil tener una máscara afuera, es muy fácil ser buena onda, pero nos hemos centrado en dar una proyección de lo que realmente no somos adentro. Y Santiago nos dice, tú tienes que ser pronto para oír, tú tienes que ser tardo para hablar, cámbialo de adentro. Aunque te muerdas la lengua, aunque tengas ganas de decirle que lo que te está diciendo no es justo, no está bien, no es el momento. A lo mejor la persona ya subió de nivel y está muy enojada, y ya no es el momento de hablar. Y a lo mejor sus palabras te están lastimando, te están haciendo daño, te están diciendo una injuria, te están diciendo mentiras de tu persona. Aprendamos a callar, no es el momento. Ese es el carácter de un creyente, saber resolver el asunto en el momento correcto. No quiere decir que te dejes, quiere decir que lo vas a resolver en un momento correcto, porque si no, lo único que vamos a generar son más problemas. Por eso dice, el que refrena sus labios es prudente. El que refrena, dice otro proverbio, no lo busque, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y es mejor el que se enseñorea de su lengua y de su espíritu, de su interior, que el que conquista una ciudad. Es mejor ser sabio para hablar, lento para enojarse, que ser valiente y ser exitoso. Es mejor, dice el proverbio en otras palabras. Y eso es lo que Santiago nos dice. Hey, tranquilo, no te avientes. Otra parte de la escritura dice, es sabio el que sabe esconder el enojo. Yo no te digo que no te enojes, pero sé sabio esconderlo y a resolver el asunto en el momento correcto. Hay veces que no es prudente abrir la boca. El carácter va primero, hermanos, antes que nuestro exterior, porque cuando el carácter está bien gobernado, el exterior solito se refleja. Y para tener carácter, Jesús nos enseña que debemos ser mansos, debemos ser humildes, no mensos para resolver un asunto, mansos, humildes. Y un enojón, un iracundo no es ni manso ni es humilde, al contrario, es rebelde, es contumaz, es insensato. El carácter es importante en medio de las relaciones interpersonales y el enojo genera muchos conflictos. Mire, vamos a ver un consejo que dice el apóstol Pablo que es similar a lo que dice Santiago, dice Efesios 4, vaya a Efesios 4. Efesios 4. ¿Sí es Efesios 4? No es Efesios 4. Bueno, pues yo me lo sé, pero creo que me equivoqué aquí al apuntar. Es donde dice, airaos pero no pequéis. No me acuerdo, lo apunté mal. Es el 26, sí, es 4:26. Es 4:26, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura. ¿La amargura se genera por el enojo? Sí. Luego dice el enojo, luego dice la ira, la gritería y la maledicencia y toda malicia. Fíjese, todos estos pecados que enumera Pablo tiene que ver con el carácter de no ser humilde, tiene que ver con el carácter de querer contender en vez de conciliar. La maledicencia, el enojo, la ira, la gritería, tiene que ver con gente que no quiere conciliar, sino quiere ser parte del conflicto en vez de ser parte de la solución. Y tú y yo somos llamados a ser conciliadores.
Si Dios concilió al mundo a través de su Hijo y dio lo mejor, tú y yo somos llamados a ser conciliadores. Y el que sabe perdonar, recibe perdón. Y el que sabe conciliar, va a ser reconciliado también siempre con el Padre. Dice Efesios 20, verso 26, dice, airaos pero no pequéis. Es decir, puedes enojarte, pero no peques contra tu prójimo, no peques contra Dios. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué es eso de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Que no vivas enojado, no te duermas enojado, que no estés enojado 2, 3, 4 días. No nada más el sol, algunos dicen, no, también el arco iris, las lluvias, las estaciones, y están enojados todo el año. ¿Por qué? Porque no han sabido resolver y quitarse de ellos a gritería, maledicencia, amargura. Y al contrario, la están abrazando. Luego dice el versículo, fíjense ahí en Efesios 4, el versículo 32, antes de tener gritería, antes de tener amargura, dice mejor, en vez de decir antes voy a decir mejor, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la fórmula para resolver los conflictos una vez que te enojaste y te airaste, una vez que te equivocaste, pero tú tienes que quitarte todo el enojo, toda la amargura, y tienes que aprender a perdonar para no vivir enojado con tu cónyuge, con tus hijos, con tu pariente, con tu vecino, con un hermano en la iglesia, con tu jefe de trabajo, donde quiera que estés, con tu suegro, con tu suegra. Gente que vive todo el tiempo enojado. Y esto de airaos pero no pequéis, no se ponga sobre nuestro enojo, dice, ni des lugar al diablo, nos enseña que debemos de dejar el enojo, de no airarnos. Nos enseña que debemos también andar en el camino del Señor para no pecar contra nuestro prójimo. También nos indica que debemos de ser parte de la reconciliación, porque dice, no se ponga eso sobre nuestros ojos, esa es la reconciliación. Y también nos enseña que una vez enojados, podemos caer en lazo del diablo. Si nosotros vivimos enojados, podemos caer en lazo del diablo. Y el diablo puede llevarnos a hacer locuras. Yo no sé si usted ha visto gente que hace locuras a causa del enojo. Yo lo he visto en la televisión, lo he visto en la calle, lo he visto también en mi vida. Dicho locuras que no, el enojo no obra la ira de Dios, la justicia de Dios. Gente que se baja del auto porque se enojaron, uno con un tubo y otro con un bat, tan locos, se pueden matar. Hace tiempo había un joven actor que se enojó con alguien, quién sabe por qué le tocó el claxon, era un actor que estaba en Estados Unidos, se bajó, le dio un golpe al señor, el señor se cayó y lo mató y el chavo está preso, por un enojo, por una molestia, de un golpe lo mató. Al caer el señor en la espalda se pegó en la nuca y lo mató. Son locuras. Por eso dicen, no le des lugar al diablo, porque el diablo nos puede llevar a hacer locuras. El estómago no es un buen consejero para resolver problemas, pero sin embargo Dios nos dice, no peques. Santiago nos dice, sé lento para la ira. Santiago nos dice, aprende a escuchar, aprende a guardar silencio. Porque si no aprendes a guardar silencio, no aprendes a escuchar y te enojas, tu manera de responder el asunto va en contra de la justicia de Dios. Tu ira no va en contra, tu ira va en contra de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es reconcíliate, lo que Dios dice es resuélvelo, lo que Dios dice es perdona, lo que Dios dice no hables palabra falsa contra tu hermano, lo que Dios dice es ama a tu hermano, reconcíliate, perdónanos, confiesa tu pecado unos a otros. Eso es lo que Dios dice. Hermano, te hago una pregunta, en medio de una circunstancia, ¿te gobierna el enojo? ¿Qué tan rápido eres para conciliarte con quien te ofendió, con quien te impidió, con quien te frustró, con quien te levantó falso, con quien te hizo enojar? ¿Qué tan rápido eres para reconciliar ese asunto? Pues esa es una manera, déjenme pensarlo, déjenme decirlo así, es una manera de que nosotros podemos darnos cuenta de cómo está nuestra vida espiritual con Dios y con el prójimo. Si somos de los que se pone el sol sobre nuestros ojos y estamos sobre nuestra vida y estamos enojados con el prójimo a cada rato, a cada tiempo,
Y no nada más es el sol, sino como dije, las estaciones del año. Estás enojado, tu vida espiritual está equivocada, porque tus ofrendas, tu vida, Dios dice, pues déjala ahí, más resuelto el asunto. ¿Cómo quieres que reciba tu ofrenda? ¿Qué tan bueno eres para reconciliar? Seas o no quien haya iniciado el problema. Si tú eres de los que se espera reconciliar para que el otro venga a ti para reconciliar, pues deja mucho que desear. Si tú eres de los que no mueve un dedo cuando hay un problema en tu vida con otra persona, tú esperas que el otro venga y resuelva el asunto, sábete que eres orgulloso, sábete que eres egoísta, sábete que no sabes el amor que Dios ha puesto en ti. Algunos osan decir, es que no se le merece mi perdón. Y yo digo, ¿what? Pues precisamente el perdón se le da a quien no se lo merece. Porque yo no merecía el perdón de Cristo. ¿Usted sí? Yo no. Y quien perdona fácilmente, se le ama más. Eso dice la Escritura. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar con facilidad. No podemos vivir enojados. Mire, Cristo estaba en la cruz y le estaban crucificando, le habían clavado sus manos, le habían golpeado, le estaban vituperando, y ahí algunos que estaban ahí le decían de cosas, bájate si eres el Hijo de Dios, salvaste a muchos, y lo estaban matando. Y Jesús lo que decía es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se merecían el perdón ellos? No. Pero Cristo quería reconciliar las cosas. Ese es el carácter que Cristo quiere que tú y yo tengamos cuando hay enojo, cuando caemos en ira. Pero muchos preferimos levantar nuestra mano y hablar el problema con el estómago en vez de ser quien reconcilie. Y no estamos siendo sabios, no estamos siendo lentos para la ira, no estamos siendo lentos para hablar y no estamos siendo rápidos para oír. Tenemos que aprender a escuchar más, a hablar casi nada y a no enojarnos fácilmente y a no caer en la ira. ¿Cuánto amas? Es la manera en que tú perdonas. Déjame decirte eso, una de las muestras más grandes de amor es el perdón. Si no hay perdón, no hay amor. No me digas que amas a alguien si no perdonas. Eso es como el negro y el blanco. No puede ser. Si tú no perdonas, no amas. No hay. La muestra más grande de amor es el perdón. Sea que te hayan herido o que tú heriste, sea que se equivocaron contigo, no, tú debes de perdonar. Esteban era un hombre que estaba predicando el evangelio y estaba hablando de parte de Dios y lo apedrearon. Y él no estaba haciendo nada malo más que proclamar el reino de los cielos. Y él decía, Padre, perdónalos. Eso es amor. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es amor. La justicia de Dios es reconciliarnos y saber hablar en el momento correcto. Porque las palabras son más fuertes que un cañón. Porque el que refrena su lengua sabe gobernar su espíritu. Mira, ve a 1 de Juan, por favor, capítulo 2. Hermano, la ira del hombre no obra conforme a Dios. Me gustaría que tú meditaras en cuando Jesús habla de la justicia en Mateo 5 y les dice a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Eso fue Jesús que dijo eso. Lo voy a volver a decir, si vuestra justicia, le está hablando a los creyentes en Mateo 5, si vuestra justicia no es mayor que la de los incrédulos, de los fariseos y escribas, tú no puedes entrar al reino de los cielos, punto. Porque la justicia, y entonces empieza a hablar Jesús de los oíste que fue dicho, y una de las cosas que Dios decía es, los oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, y dice, no, yo no te digo que ames a tu prójimo, yo te digo que perdones, que bendigas, que ores a tu enemigo. Esa es la justicia de Dios, el reconciliar, el no estar enojados, el no estar enemistados con nadie.
pero la ira no obra la justicia de Dios. Y dice 1 de Juan capítulo 2, verso 29, los que hemos nacido de nuevo, dice, si sabéis que Él es justo, está hablando de Dios, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué es? Es nacido ¿de quién? ¿De quién? De Dios. ¿Tú haces justicia con quien es iracundo contigo? ¿Tú eres iracundo? Pues si tú eres iracundo tienes que pedir perdón y empezar a cambiar tu actitud. ¿Y cómo cambia mi actitud? Dice Efesios 4, quita de ti. Así como te quitas el abrigo cuando llegas a tu casa y te pones, quítalo de ti. Ay, qué fácil, pues Dios te da la respuesta, Dios te da la salida. Pide a Dios que te ayude en sus fuerzas. La justicia de Dios es reconciliación, saber callar, saber hablar, saber perdonar. Y si tú eres iracundo, si tú eres enojón y no has resuelto el asunto, me temo que te hace falta entender la justicia y ver lo que Cristo hizo en la cruz. Los que no saben perdonar difícilmente entienden lo que es Cristo en la cruz. Difícil. Porque no han comprendido la salvación tan grande. Porque ese perdón que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús, yo no lo merecía. Yo no lo merezco. Pero Él ha querido perdonarme por su puritito afecto y por su puritito amor y por su puritita justicia. Solamente por eso. Tú has nacido de nuevo, entonces obra con justicia, no con tu estómago. Sé pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarte, para que obres con justicia. Hermano, los enojones, los iracundos tienen demasiados problemas, demasiados. Los enojones y los iracundos, algunas características de ellos, déjenme decirles algunas, son gente desesperada. Gente que es quejumbrosa, gente que no es agradecida, gente que es desobediente a la autoridad, que no se sujete a la autoridad. Ese es alguien enojón, y alguien iracundo que no se somete a la autoridad, que no son agradecidos y que son quejumbrosos. Tú eres así, son algunas características, hay muchas más. La esposa le grita al esposo y no se da cuenta que es su autoridad, su esposo. No se da cuenta que Dios lo puso a su esposo como la autoridad de su casa. Ay, hermano, pero ese hombre no tiene autoridad de nada. Pues eso no dice Dios, ahí Dios dice, yo le di autoridad. Que tú se la quieras quitar, es tu decisión. Pero estás en contra de lo que Dios puso orden. Hermano, los enojones tienen muchos problemas. Los iracundos tienen muchos problemas hasta físicos. Depresión arterial, ¿no? Problemas, dolores musculares, gente que le duelen sus articulaciones, gastritis, colitis, todo lo que termina en itis, estrés por estar enojados, gente que vive así con artritis por estar enojado y por estar amargado, por vivir con maledicencia, con gritería, por no soportar al otro. Dice la palabra, soportémonos en amor, pero nosotros no aguantamos tantito que el otro diga o haga o piense mal. Luego sacamos la espada y nos enojamos. Eso no es ser lento para hablar, eso no es ser tardo para ir, eso no es ser pronto para oír, eso es querer enojarse, vivir molesto. Dice Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja comete locuras, y el hombre perverso será aborrecido, o es aborrecido. El hombre perverso es alguien enojón que hace locuras. ¿Cómo somos nuestras relaciones interpersonales? Estamos viendo este pasaje de Santiago cuando nos viene hablando y nos dice, por lo tanto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es un consejo de Dios. La próxima vez que me toque compartir vamos a hablar lo que sigue diciendo, porque también esta aplicación es para el enojo, pero también el ser pronto para oír nos va a hablar de oír la palabra de Dios, de estar atento al consejo de Dios. Y los enojones a veces
Cuando los confrontas con la verdad, no quieren recibir consejos. Los iracundos no quieren recibir consejos. ¿Por qué? Porque son orgullosos, porque son quejumbrosos, porque no se someten a la autoridad. Entonces, amado hermano, yo te invito en el nombre de Jesús, como Santiago nos invita, que se nos quite toda gritería, que se nos quite todo enojo, que sepamos hablar cuando haya que hablar y callar cuando haya que callar. Eso te va a ayudar mucho a resolver los conflictos interpersonales. Padre, ayúdanos en esta noche, en el nombre de Jesús, a ser sabios, Señor, en nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Aunque sabemos, Señor, que esa emoción, ese enojo, Señor, que después nosotros no lo usamos de manera santa, Señor. Ayúdanos a usarlo de manera santa, ser indignados cuando debe ser indignado y resolver el asunto de la manera correcta, Señor. Ayúdanos a ser sabios y no en nuestra propia opinión, sino en tu justicia, en tu verdad. Dice tu palabra que nosotros debemos ser reconciliadores, debemos saber perdonar, debemos de saber hablar, debemos de saber guardar nuestro enojo, debemos de reconciliar pronto, no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, Señor. Ayúdanos, porque el enojo es un problema a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel interpersonal, que ha afectado las relaciones y destruye familias, matrimonios, padres e hijos destruidos por causa del enojo, de no saber gobernar su emoción, por querer resolver el asunto con gritos y sombrerazos, maledicencia, amargura. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestros corazones. Yo te necesito, mis hermanos te necesitan. Todos aquellos que invocamos tu nombre, Señor, ayúdanos a tener esa pasividad para resolver el asunto en medio de los conflictos. En medio de los conflictos se nota el carácter del creyente, el que es manso, el que está hambriento y sed de justicia, como dice tu palabra en las bienaventuranzas, el que es limpio de corazón. Así queremos ser, Señor, así queremos ser. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Despide en paz a mis hermanos y honra a todos aquellos que te honran, Señor, con lo que tú les has dado. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu provisión y tu palabra, Señor, que es un bálsamo al corazón que necesita y que quiere ser saciado con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.